tienes un tema ahí que me habla sobre el asunto del otro escándalo como el de la refinería Talara. ¿A qué te refieres para que la gente lo tome en cuenta? Bueno, sí, en realidad hay un dicho muy nuestro que dice piensa mal y acertarás, ¿no? La bancada, yo digo, oficialista de APP, Alianza para el Progreso de César Acuña, ha presentado un proyecto de ley, el número 2299, y recientemente, el 8 de junio, por el que pide que se declare de necesidad pública e interés nacional el proyecto de modernización de la refinería de Iquitos. Entonces nos huele feo cuando también se nos vendió el cuento de la modernización de la refinería Talara, que al final significó no una modernización, un mantenimiento mayor, sino una nueva refinería, con todo el costo que significa y lo que sigue aumentando, porque se ha señalado que todavía faltan hacer algunos ajustes, hay demoras en el proyecto y va a costarnos mucho más. Ahora se trata de la refinería de Iquitos. Es una refinería pequeña en términos petroleros, muy pequeña, que opera en la zona de Iquitos para abastecer principalmente a la ciudad de Iquitos en la generación eléctrica que se hace calentando petróleo residual. La demanda en la zona es bastante baja. Sin embargo, se plantea declarar de necesidad pública la modernización, entre comillas, de esta refinería. El temor es grande, ¿no? Como te digo, por los antecedentes que tenemos, que hasta ahora no nos podemos recuperar. Pero además, yo insisto en que cuando las cosas realmente son urgentes, se necesita, la empresa tiene que prever lo necesario para poderlas hacer. Y no está esperando una ley, porque se tiene que manejar como una ley, que simplemente declara que es de necesidad pública y de interés nacional. Y con eso se busca pues ponerlo en el foco de la atención, exonerarlo de algunos procesos para que se pueda hacer. No se saca nada. Debería ser propio de la misma Petroperú incorporar este proyecto como una modernización menor, si se quiere, porque apenas amplía la capacidad de carga en un 20%, y debería poderlo hacer con sus propios recursos. Pero claro, la refinería está condenada y Petroperú está condenado porque el decreto legislativo 130 le prohíbe comprometerse en otras cosas que le impidan cumplir con su pago del compromiso de deuda que tiene por la refinería Talara. Es decir, Petroperú está condenado. No puede hacer absolutamente nada mientras no cumpla con las acreencias que le tienen en el sector externo por la refinería Talara, ¿no? Es un ejemplo de cómo, por dedicarte a un megaproyecto, dejas de atender otras operaciones que sí son importantes, porque la refinería de Iquitos tiene su nivel de importancia, aunque sea para atender a una población pequeña, ¿no? Se constituye, pues, en lo que conocemos como un monopolio natural, porque otra persona no podría invertir en hacer una refinería para ese volumen tan pequeño y tiene que hacerlo el Estado. Además, Y si no se le actualiza, si no se le moderniza, corremos el riesgo de que pueda quedar desatendida la población de Iquitos. Por lo demás, primo, preocupa porque es una declaración que se hace sin tener ningún estudio de mercado. No se dice cuánto es la demanda de la zona. Se señala que atiende también a Ucayali y San Martín, lo que no es enteramente cierto porque estas plazas son atendidas también con producción de la misma zona de Petroperú Talara o del Callao, que van vía Pucallpa. Entonces, el mercado no está dimensionado. No se dice cuánto es el costo, simplemente ahí está. Encárguense de hacer los estudios correspondientes. A mí me parece una falta de preocupación realmente por resolver un problema. En primer lugar, lo único que debían decirles, señores Petroperú, no se olviden que tienen ustedes también que atender a la refinería de Iquitos y sobre todo, háganse de la manera en que se tiene que hacer, porque el proyecto plantea que a Petroperú se le habilite a hacer una asociación público-privada. Y la misma empresa Petroperú dice, yo no puedo hacer una asociación público-privada o APP porque yo no soy público.
Soy una empresa estatal, pero que me rijo por el régimen de la empresa privada. Entonces yo no podría acogerme a esta ley que facilita el asociarse a los privados con organismos públicos. No puedo acogerme. Y además, no puedo invertir ni puedo gastar. Tengo comprometido todo mi futuro. Entonces, es un proyecto que definitivamente debería nuevamente, porque ya lo fue en diciembre de este año, es fresco el proyecto, fue presentado antes por Fuerza Popular y fue enviado al archivo porque no es procedente. Pero nuevamente se pone en el tintero como para debatirlo o para qué sé yo, qué modificaciones pudieran hacer como para poder ingresar este proyecto de manera que se exonere a Petroperú de esta obligación de cumplir con sus deudas, ¿no? Y no dedicarse a otros proyectos menores. Problema tremendo, problema grande, y ojalá que no se maneje al, como están acostumbrados a que se haga, sin estudio, sin proyecto, sin financiamiento. Y lo que es peor, los que hacen estos proyectos piensan que los privados asuman todo el riesgo, 100% riesgo asumido por los privados. En un negocio pequeño, que la única forma que tendría de ser redituable es con precios elevados en la zona de selva, de los cuales ya hablaremos en algún momento también, de cómo pues no hay una protección especial para zonas de menor desarrollo relativo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, Es mi comentario. cómo podemos desde el punto de vista, Lucho, cómo podemos de alguna manera entender esta situación cuando estamos de caída en caída? Gasoducto, se ha perdido miles de millones de dólares y se paga cerca de 50 o cerca de 100 millones de dólares al año solo por cuidar fierros viejos y los tubos de Odebrecht. De ahí vemos la interoceánica. De ahí vamos al tema de la refinería de Talara. En todos los casos hemos perdido miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo pretender querer hacer eso también en la selva? Realmente es increíble. Además, no solamente es esto, vamos a continuar analizando, ya que el presidente de la República dice que no se analizan sus proyectos en el Congreso, que tiene proyectos parados ahí. Proyectos como el de Camisea, que propone crear un impuesto adicional nuevamente para que lo paguemos todos. Entonces, vamos a irlos revisando. Por ejemplo, se quiere que Petroperú asuma también los lotes petroleros del norte, cuando no tiene un centavo para invertir. También busca socios que pongan toda la inversión, que Petroperú no ponga nada y que el privado sea tan tonto que con costos económicos, que con precios bajos, va a permitir que otro que no hace nada, que no pone nada, sea el que se lleve una parte de sus ganancias, ¿no? Eso es lo que se piensa. Entonces, invertir en pozos petroleros, lo que es un elevado riesgo además. Tema de hacerse cargo de la distribución del gas natural en localidades como las que ya está asumiendo Petroperú y ahora se quiere que asuma en otras localidades también. Temas como el que le plantea el presidente del Consejo de Ministros de volver a comprar grifos, porque no hay otra forma. Si tiene una red de grifos que no son de su propiedad, pero que los administra vía contrato, ahora le dicen no, Petroperú debe participar directamente, debe ingresar y la única forma sería comprando estaciones de servicio. Todo eso se le quiere seguir atribuyendo a una empresa quebrada cuyos bonos son considerados basura en el mercado internacional. Eso es lo inconcebible. No se dan cuenta hasta este momento que no se puede y la única forma sería cargándonos algo más a la ya alicaída fuentes de ingreso peruanos, ¿no? Ahora, ¿cómo crees tú que puede haber una mejora en el tema del costo del combustible en Perú? Porque esto es un problema que viene de fuera, para que la cosa sea viable. Nos comentaban internamente, ¿no? En el sentido que podrían quitarle el 15% del IGB, dejarlo de más impuestos y de esa manera, con el 3% de repente enfrentar el problema durante el tiempo que sea necesario. ¿Eso es factible? Bueno, yo lo considero factible y es una propuesta que hemos hecho en este programa, como otra cuando señalamos también el tema absurdo de convertir solamente a dos gasolinas, ¿no? Que felizmente nos ha escuchado y se ha postergado ya hasta el próximo año. Y yo creo que se deberá postergar indefinidamente porque no le da ninguna ventaja al consumidor. En el tema de los combustibles, hoy día se nota preocupación no del Estado, sino de privados, de analistas, que están sugiriendo diferentes formas de cómo hacer frente a esta alza de precios.
Petroperú acaba de emitir un informe donde no tiene la culpa de nada. Él dice que los precios que aplica son los del mercado internacional. Pero la pregunta básica es, ¿y cómo calcula esos precios? ¿A alguien le ha dicho cómo los calcula? ¿El OCINER los tiene en cuenta? Hay una opinión muy importante por acá de el ingeniero Lucho Espinosa, que señala, por ejemplo, que en el cálculo de precios de Petroperú se está sobrecargando $40 por barril, que el precio debería ser más bajo. Y yo creo que definitivamente algo se esconde en la fórmula en que están calculando los precios al público. Es muy cómodo decir, yo sigo los precios del mercado internacional y vamos a ver la estructura que tiene Ocinermin. Yo planteo que no es tanto es el tema de que siga los precios del mercado internacional, a pesar de que existe la advertencia que siempre se le hace, ¿no? ¿Por qué 100% internacional si tenemos producción local? Entonces, hay un factor importante, no tanto como el precio del crudo internacional o de los combustibles a mercado internacional o del tipo de cambio del dólar, sino que tiene mucho más peso, como es revisar efectivamente esas fórmulas de cálculo para poner precios. Es increíble, por ejemplo, en mi criterio, que el operador, en este caso el refinero Petroperú, que a la vez es mayorista, ponga precios de lista incluidos los descuentos. Es decir, aparece, por ejemplo, 25 soles para la gasolina 95 y tú en el mercado la puedes encontrar a 23 y pico, 24 soles. ¿Cómo es posible que el precio de lista de una empresa del Estado diga 25 y haya un operador que venda mucho más barato? ¿Por qué? Porque esos precios esconden descuento. Un mismo producto tiene un precio para un gran comprador y un precio diferente para un pequeño comprador. De esa manera, cuando llegamos a los canales ya directos con el público, el precio se diferencia bastante. Entonces, no creo yo que sea tan exacto, tan justo el cálculo de los precios que nos fija de Petroperú. Por lo demás, ¿quién calcula? ¿Cómo calculan un precio para el Callao, que es el precio de importación, pero no lo calculan, por ejemplo, para Iquitos? Ujú. ¿Qué precio le fijan a Iquitos? No vamos a llevar combustible desde el Callao hasta Iquitos, ¿no? Estarían cargando de fletes, más mermas, más transporte, más otras cosas. En ese aspecto, es muy poco lo que se ha transparentado. Se nos dice que compramos considerando un precio internacional del crudo de mejor calidad del mundo como el WTI, pero no sabemos exactamente a qué precio compramos, a qué país le compramos, ¿Por qué no a sé, qué precio estamos comprando. por qué no hay esa transparencia, César? Yo creo que no hay preocupación de los que están en este tema, porque hay que trabajar, hay que hacer cálculos, hay que hacerlos. Lo que debería ser hidrocarburos, lo que debería ser Ocinermin, lo que debería ser Indecopi, es ingresar a revisar esta información, pero no se hace, O no sea se que, hace. Simplemente se perdón, escucha y ahí va. sí, perdona César. O sea que para las personas como yo, a ver, ponte que no sabemos mucho del tema de hidrocarburos, o sea que el Estado sí podría vender gasolina y gas mucho más barato de lo que están vendiendo. Creo que sí. Independientemente de la propuesta de que no deberíamos aplicar 18% de IGB temporalmente, sino por lo menos reducirlo, como decía, como planteaba yo, así al 3% y hacemos una baja significativa en el precio del combustible, sí se puede vender más barato. No basta con echarle la culpa a la guerra de Rusia, con, con quién era, con Ucrania, ¿no? Dijeron con Croacia, ¿no? No, Ya el presidente de Croacia ya mandó eso su carta a Perú. sí está protestando. Ahora, ¿qué autoridades tenemos que impulsen este tema de revisar en la raíz, en el fondo? El presidente de Petroperú va a la Comisión de Energía y Minas y se pasea. Se pasea. No le dicen nada, lo felicitan, le agradecen, aceptan todos de que hay que aplicar los precios de importación. La teoría de la paridad de precio de importación, que es la que aplica Petroperú, es mucho más terrible que la que podría hacer cualquier empresa privada. Entonces, ¿dónde está su rol subsidiario? ¿Para qué tenemos una empresa estatal? Para que haga
la misma técnica que aplica una empresa privada y que calcula precios pues para ganar, no para perder ni para subsidiar a nadie, ¿no? Entonces, acá no, acá se parte del concepto de que está bien, es justo. Fíjate, yo tuve una experiencia cuando estaba en Electro Ucayali porque le comprábamos petróleo industrial para generación eléctrica a Petroperú. Y todos los directores anteriores habían confiado en que Petroperú le vendía un petróleo a un precio competitivo en Pucallpa para generar electricidad a la población de Pucallpa. Cuando me toca revisar el tema, encontramos pues que efectivamente comprábamos a Petroperú, pero el precio que nos cobraba era tan abusivo que más barato era llevar el combustible desde el Callao directamente. Y tuvimos que Increíble. negociarlo, porque tú no puedes pensar, y puede pasar con muchos empresarios, muchos industriales, que el precio que estás pagando a una empresa del Estado es el precio de confianza y es competitivo, pero si lo analizas y te das cuenta, te vas a revisar, te vas a dar cuenta de que efectivamente hay abusos. Nadie controla los precios de la empresa, no controlar de poner un tope, sino revisarlo, pero para eso pues tienes que conocer el tema. Oiga, ¿por qué me pone usted el margen del mayorista, por ejemplo, incluido en el precio? El descuento que le voy a dar al mayorista forma parte del precio. Yo siempre he planteado, deberíamos tener un solo precio y que los mayoristas carguen su margen en el precio que le vende Petroperú. No al revés, de disfrazar la ganancia que obtiene un mayorista poniendo un precio elevado al cual le aplican un descuento. Y además, fíjate, en el reparto, ¿a quién le dan mayor descuento? Increíble. ¿Al amigo? ¿Al enemigo? ¿Al que me da economías? ¿Al que me da deseconomías? ¿Cómo hacemos el reparto? En función del ejemplo que ha puesto ¿Confiamos? César, en función del ejemplo, Sí. disculpa, pregunto, nosotros estamos en Lurín, ¿correcto? Y en Lurín Ujú. tenemos a ERCO y tenemos también a Conchán, a Petroperú, ¿de Sí. acuerdo? ¿Por qué tendríamos que pagar tan alta la gasolina cuando la tenemos a un paso? O sea, ¿por qué no podemos ser beneficiados? Mira tú lo que pasa con Bolivia, mira lo que pasa con Ecuador, que el precio es 3 veces, hasta 4 veces más barato que lo de Perú. O sea, yo pregunto, ¿por qué estas zonas no podrían ser favorecidas? ¿No? O sea, pregunto. Bueno, el mercado se rige por la oferta y demanda. Y el que fija los precios, aunque dice que no tiene ninguna influencia en el precio final, lo cual es falso. El boletín de prensa dice que Petroperú no fija los precios en el consumidor final. Claro, no los fija, pero si es uno de los más grandes productores, es el que marca, pues, ¿no? Un consumidor, un grifo de la zona sur, debe comprarle a Conchán. Entonces manejamos el precio para que no se vayan al Callao y compren más barato. Entonces Petroperú fija sus precios y los diferencia en un centavito para que no se diga que hay una concertación. Tienes razón, el precio de la planta Petroperú de Conchán no puede ser el mismo precio que el que se paga en el Callao. Claro. Tiene que ser completamente diferente por la cercanía, etc. Ahora, si eso sucede con la refinería de Conchán, imagínate lo que pasa en la planta de Cusco o de Juliaca Increíble. o en Tarapoto o en Iquitos. Nadie revisa efectivamente cómo se fijan esos precios en las plantas del interior. Entonces, hay una responsabilidad Hay, grande, sí, hay toma bastante tiempo dedicarse a eso y bueno, pero en realidad no hay nada, ¿no? Hay que llamar la atención, sí. César, disculpa el abuso, pero yo te exploto mucho por el tema de la inteligencia que tienes y la experiencia que tienes en hidrocarburos. Esto cabe, hay la posibilidad que una municipalidad, un alcalde, tome la decisión de poner un grifo o atender o agarrar un grifo y ponerse de acuerdo con el dueño y poner un grifo municipal y comprar directamente a Conchán y vender la gasolina ahí. En este momento no sé cómo es el tema. Yo conozco la experiencia de muchos grifos municipales, algunos con mucho éxito y que han tomado y han permanecido en el tiempo, como en Arequipa, por ejemplo. El consejo puede poner una inversión como cualquier otro inversionista, ¿no? Su problema va a ser qué precio me van a vender. Ese es el tema. Porque acá Pero si el Petro mercado Perú es del parece libre, Estado, si Petro Perú es del Estado, debería haber algún tipo de atención, ¿no? O sea, se supone, pero lo van a tratar como si fuera un cliente cualquiera y le va a decir, oye, ¿y usted cuánto me va a comprar? ¿1.000 galones al día? Bueno, tiene este precio. 2.000 tiene tal otro. No y en, hay.
Y en el caso de este una, señor que un tiene los trato grifos cerca, preferencial. César, en el caso de este señor que ha estado involucrado o está metido en el tema de una denuncia de un contrato con el presidente de Castillo, en este caso de ERCO, que también tiene sus tanques y todo para vender gasolina, Tiene una ¿no crees que planta, deberían vender más barato? claro que sí, pero es el tema de la competencia, ¿no? Se alinea con los precios que haya en la zona. Ese es el tema. Yo estuve buscando para comprar, cometer este gasolinicidio otra vez y, por ejemplo, encuentro grifos que en la zona sur te venden a un precio, por ejemplo, en Surco me vendían un galón de gasolina a 95,99. Un grifo. Y el mismo grifo en San Miguel lo vendía 80 centavos más barato. Es increíble. ¿Quién hace la discriminación? ¿Y por qué la hacen? Y en torno a esa fijación de precio que hace ese punto de venta, se manejan todos los que están por los alrededores. Todos los días se maneja un precio mirando un centavo menos, un centavo más. En el caso de ERCO, es una planta que compra combustible a Petroperú, pero entiendo que también importa y hace gasol, ¿no? Entonces sí, está en un nivel en el que podría favorecer mucho más a la población. Por ejemplo, el manejo muchas veces de la licencia municipal se puede manejar coordinadamente para tener un negocio conjunto, ¿no? Una estación de servicio. Sí funcionaría el tema, es cuestión de verlo, de invertir en ello. Y, Que y yo creo sería que los incluso un buen consumidores trabajo estarían sería favorecidos. un buen trabajo en el sentido de decisión para mejorar su imagen, considerando que ya está involucrado en un problema grave con el gobierno, ¿no? Sí, pero ya ERCO tiene más de, yo lo conozco de hace más de 25 años, creo, en el mercado, ¿no? Y recién se descubre algunas cosas raras en su accionar. Entonces, sí, sería Yo un buen echaba combustible aporte. ahí, pero después que me Nadie se lo enteré, prohíbe. ya no voy. Hay cosas que no se pueden señalar mientras no haya pruebas y Así es, evidencias, ¿no? así es. Bueno, César, como siempre, te agradezco mucho el que esté con nosotros. ¿Y crees tú que el tema del gas se mejore? O sea, el gas que llega a la familia, a las casas, vaya a mejorar el precio. ¿Hay algún tipo de posibilidad? ¿Avisoras algo bueno en ese sentido? Bueno, yo te diría como el presidente del Consejo de Ministros que cambies a GNB, ¿no? O sea, te decía, usa gas natural vehicular para tu casa si quieres porque cuesta más barato. Es una campaña que se ha emprendido. Fíjate hasta dónde llega el nivel de ignorancia, ¿no? No hay opinión técnica, científica, para poder decir el GNB resulta mejor, el motor no se daña, etcétera, etcétera, pero todos hablan de que hay que convertirlo porque el presidente y sus acólitos del Consejo de Ministros dijo hay que cambiar al GNB. Nadie le ha dicho a la población cuánto le cuesta el cambio. Nadie le ha dicho cuánto de eficiencia pierde el motor. Nadie le ha dicho que su maletera va a estar ocupada por los tanques de gas. Nadie le ha dicho que va a tener que repostar 3 galones cada vez que quiera hacerlo, ni que tiene que hacer largas colas en los grifos de GNB. Hay una serie de aspectos, pero se le orienta a ese caso. En el tema del gas de GLP para domicilios, lamentablemente está bajando algo, pero la tendencia, espero yo que se vaya reduciendo en estos días, ¿eh? Porque el crudo también ha bajado un poquito. En el último mes ha habido una pequeña reducción, pero manejándose como se manejan las cosas a través de procedimientos poco transparentes, muy difícil, muy difícil. Me gustaría saber, por ejemplo, a cuánto importa Petroperú la gasolina 95. ¿Cuál es el precio de importación? ¿O a cuánto compra el gas? No es Claro. secreto comercial, es una empresa del Estado. Sigan el ejemplo de Terpel, la empresa estatal colombiana, que es más transparente, mucho más transparente. Si de esa manera podríamos hacer algún pronóstico. Y Terpey ya han abierto nuevos grifos, ¿no? Ya en Lima. ¿César se congeló? ¿César? Algo pasó, ¿no? ¿Alguna llamada le ha entrado? ¿No? ¿Había un problema de internet allá? Allá, pero acá no. Bueno, debe entrar en cualquier momento. Yo le estaba haciendo la pregunta más que nada desde el punto de vista, ahora que se hace este tipo de trabajo César, se fue un ratito, pero ya estás nuevamente, ¿no? Sí,
O sea, yo me que refería a lo siguiente. estaba, La pregunta es lo siguiente, fíjate. Está bien la masificación, pero ¿estamos preparados para una masificación considerando que Cálida, como Luz del Sur y otras empresas, hacen los huecos en las pistas y después, cuando resanan, lo dejan de mala calidad? bueno, yo no pienso que lleguemos a una masificación. En mi concepto se equivocó el criterio y se mantiene R con R insistiendo en una masificación de gas natural cuando sabemos que eso solamente se puede hacer en las grandes ciudades y nos olvidamos de las provincias más alejadas, donde tiene que masificarse el gas licuado de petróleo, no el gas natural. Un esquema en el que se insiste con el gas natural tanto para domicilio como para vehículos en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros países, ¿no? Yo lo veo con bastante pesimismo Muy realmente difícil. el hacer una masificación. Muy difícil mientras el Estado no se haga cargo del costo del 100% de la conversión y no venga con separaciones que a usted sí paga porque tiene plata o porque vive en Surco y usted no paga porque vive en un lugar más pobre. Muy bien, ahora, César, para terminar, el tema del gas para las personas va a demorar mucho y eso no es tan sencillo, ¿correcto? O sea, tiene que ver mucho la parte del gobierno en cuanto a decisión, pero también tiene que ver en cuanto a la decisión de las personas. Porque si a mí me van a reventar la pista y luego la van a dejar en mal estado, yo no dejo que hagan nada. Tienes razón. Hay un daño ecológico ahí al ambiente, definitivamente, ¿no? Lo vamos a dejar. Además, la publicidad no te dice que la conexión es a un punto y en tu casa probablemente necesites mínimo dos o hasta tres y cada punto es un costo adicional. Entonces, la información siempre es muy pequeña, muy chata. Por ejemplo, no se dice esto de la apertura de calles, los huecos y una serie de inconvenientes que van a... ¿Y quién los defiende? ¿Dónde quién nos quejamos? ¿Qué autoridad es la que se encarga de resolver estos problemas? Ninguna. ¿Hasta cuánto crees tú que vamos a resistir en todo caso va el gobierno, el Estado peruano a seguir pagando la guardianía de los tubos del gasoducto? No, ese es un tema que no tiene solución a corto plazo. Está en CIADI, en la Cámara Internacional de Arbitraje, y el Perú, aunque no lo creas, probablemente va a tener que pagar una fuerte cantidad por compensación, además de estar custodiando los tubos y pagando por esa custodia, ¿no? Es Increíble. todo un mal Falta pantalones, ¿no? trato, mala negociación que se ha hecho y definitivamente, ¿no? Ahí vemos que Odebrecht sigue con capacidad para seguir contratando con el Estado. Muy bien, No ha bueno. sido autorizado. César, un bonito día para ti. Gracias por De estar igual manera. colaborando con nosotros. No, de igual manera, un placer. Gracias.